Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente es un placer poderme dirigir a ustedes. Y esta vez quiero dar un estudio bíblico, el cual yo he titulado Permita que Dios le hable. ¿Saben ustedes que Dios les hablará hoy? Si ustedes se lo permiten. Pero, ¿cómo nos habla Dios? ¿Qué tiene que decir? ¿Y por qué es tan importante que le escuchemos? Dios no nos habla hoy en día con una voz audible. Nos habla a través de su palabra escrita, la Santa Biblia. En un sentido real, la Biblia es el libro de instrucciones de Dios para la humanidad. Al igual que un fabricante envía un extenso manual de instrucciones en el que se describe para qué sirve su producto, cómo lo hace y cómo debe mantenerse y cómo usted debe utilizarlo y qué no debe hacer para que pueda sacarle el máximo a su producto y pueda beneficiarse de ello. Así Dios también tiene un manual de instrucciones para la humanidad, su suprema creación física. En él, Dios nos dice lo que somos, por qué somos, y cómo vivir para que podamos alcanzar su maravilloso propósito para nuestras vidas. Como fundamento de todo conocimiento, la Biblia contiene información que necesitamos conocer desesperadamente. Está llena de conocimientos que no podrían ser obtenidos en ningún otro lugar. En este estudio bíblico aprenderemos por qué es tan importante dejar que Dios nos hable hoy. Antes de empezar, asegúrese de tener una Biblia, un bolígrafo o un lápiz y un papel o una libreta. Busquen las escrituras que responden las preguntas. Escriban los versículos y esto le ayudará a recordar los principios que Dios quiere que ustedes aprendan. Bien, ¿cómo reveló Dios su voluntad hace miles de años? Leeremos varias escrituras aquí. Por favor, pasemos a Génesis, capítulo 17, versículos 1 al 3. Génesis, capítulo 17, versículos 1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo. Ahora, vayamos a Éxodo, capítulo 33, versículo 11, primera parte. Éxodo, capítulo 33, versículo 11, primera parte. Y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara. Aquí sigamos viendo otros ejemplos en otras escrituras, cómo Dios hablaba con los hombres. Pasemos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 1 al 4. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 1 al 4. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo
Yahweh este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Ahora veamos este versículo 4 y démosle énfasis. Cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte de en medio del fuego. ¿Cómo habló Dios más tarde a la humanidad? Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora bien, ¿dónde se preservan las palabras de Dios y de Cristo para nosotros hoy? Vayamos a la epístola del apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y veamos lo que escribió Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sabemos que también la escritura dice que todos tus mandamientos son justicia. Es la ley del amor. Por favor, pasen a Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, porque él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora, demos un vistazo en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante. O sea, aquí endurecieron sus corazones. ¿Por qué? Para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. En los días de los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento, Dios a veces hablaba a sus siervos cara a cara. En el monte Sinaí, Horeb, él proclamó los 10 mandamientos a la nación de Israel. Jesucristo vino a la tierra para seguir revelando la voluntad y el plan de Dios para la humanidad. Y sus palabras fueron registradas en el Nuevo Testamento, que incluye otra información vital que Dios inspiró a sus siervos a escribir. Dios hizo que estos escritos inspirados fueran preservados y reunidos para formar la Santa Biblia que tenemos hoy. Por lo tanto, cuando ustedes lean la Biblia, dense cuenta de que Dios le está hablando directamente a ustedes. ¿Cómo se le llama a la palabra de Dios? Pasemos a Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Podemos aprender absolutamente de lo que Dios nos dice en su palabra? Veamos qué dijo el apóstol Pablo. Vayamos a Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2.
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora pasemos a Juan, capítulo 10, versículo 35, última parte. Juan, capítulo 10, versículo 35, última parte. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, nos hacemos otra pregunta. ¿Permanecerá la palabra de Dios para siempre? Veamos cuál es la respuesta de Dios en su palabra, la Santa Biblia. Pasemos a Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el apóstol Pablo habló y escribió mucho sobre eso, al igual que el apóstol Pedro escribió lo siguiente. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí Pedro está haciendo referencia a lo escrito en Isaías capítulo 40, versículo 8. Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios de la verdad, dado que toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Sabemos que es verdadera. En su libro de instrucciones para la humanidad, Dios nos da las reglas y las directrices para llevar una vida feliz, interesante y plena. ¿Dónde se encuentra el fundamento de estas instrucciones? Lean y resuman a Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Los 10 mandamientos. ¿Cómo se resumen estos principios fundamentales? Vayamos a Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra de Dios revela un modo de vida basado en los 10 mandamientos. Estos nos muestran cómo amar a Dios y al prójimo. Entonces, ¿cómo nosotros amamos a Dios? Cumpliendo con todos sus mandamientos, estatutos y decretos. Pero la ley se resume, los 10 mandamientos, en amar a Dios, ¿cómo? Observando y poniendo por obra los primeros 4 mandamientos. ¿Cómo nosotros amamos al prójimo? Primordialmente honrando a nuestros padres y no diciendo falso testimonio, no adulterando, no codiciando. Y entonces, así estamos amando al prójimo. Dios los amplía a lo largo de la Biblia y también nos muestra
cómo aplicarlos en nuestra vida. A propósito, quiero invitarles a entrar a nuestro sitio web www.cdlidd.es y allí pueden descargar totalmente libre de costo nuestro libro titulado Los 10 Mandamientos, el Decálogo, el Cristianismo y la Bestia. Vean la promoción. Véanlo allí, entren allí. También podrán descargar en nuestro curso bíblico. Este breve estudio bíblico es una muestra del método de estudio utilizado en cada lección de nuestro curso bíblico en línea por la continuación de la Iglesia de Dios. No se le requerirá inscribirse a nada, ni se le pedirá información alguna. No importa cuál sea su edad, leer la Biblia es una forma de escuchar lo que Dios tiene que decirle a ustedes. Bien, continuando aquí con este estudio bíblico, nos dice Dios que bendecirá y mirará con buenos ojos a quienes traten su palabra con respeto y temor. Vayamos y leamos en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiemblan a mi palabra. ¿Les irá bien a los que buscan aprender y hacer lo que Dios dice? Vayamos a Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y veamos aquí este énfasis que él hace. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, pasemos a otra escritura, esta vez en el Nuevo Testamento. Pasemos a Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué piensa Dios de David, uno de los reyes de Israel? Pasemos por favor a Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuán valiosa consideraba David la palabra de Dios? Vayamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículos 72 y el versículo 162. Salmos, capítulo 119, versículo 72 y 162. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. David sabía por experiencia práctica que la palabra de Dios contiene un tesoro invaluable de sabiduría y entendimiento. Permitió David
que Dios le hablara a través de su palabra? Veamos lo que está escrito en Salmos capítulo 119, versículos 9 al 10. Salmo 119, versículos 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Pensó David a menudo en cómo aplicarlo en su vida? Vayamos al versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué fantásticos beneficios recibió como resultado? Leamos y resumiremos los versículos 98 al 105. Salmo 119, versículos 98 al 105. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. O sea, él sobrepasó a sus maestros. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. David estudió diligentemente la porción de la palabra escrita de Dios que tenía a su disposición en su época, en su tiempo. Y él, donde quiera que estuviera, David pensaba en la ley de Dios y en cómo aplicarla a su vida y a la sociedad en la que él vivía. ¿Hacemos eso nosotros? Porque él escuchó las instrucciones de Dios. David fue sumamente bendecido. Llegó a ser más sabio que sus enemigos y entendió más que sus maestros. David comprobó que la palabra de Dios es verdadera al ponerla en práctica en su vida. ¿Quiere Dios que comprobemos que su palabra es verdadera? Ahora pasemos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué quiere Dios que hagamos con el precioso conocimiento que nos transmite? Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios quiere que todos tengamos vidas felices y exitosas. Juan 10:10 y tercera de Juan 2. Por eso nos ha dado su libro de instrucciones que contiene las claves vitales para una vida exitosa y feliz. En él, Dios nos revela instrucciones vitales sobre temas como el matrimonio, el sexo, el dinero, el trabajo y la buena relación con los demás.
A medida que aprendemos y aplicamos estos principios en nuestras vidas, probamos que su palabra es verdadera por las bendiciones que resultan. ¿Cómo afectará nuestra comprensión su palabra, el hecho de seguir el estilo de vida de Dios? Salmos, capítulo 111, versículo 10. Vayamos allá. Salmos, capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Una clave vital para entender la Biblia es leerla con la actitud de aplicar lo que se aprende a su vida diaria. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga entender. Como se dice, tenemos que estudiar la Biblia con una mente abierta, limpia, libre de prejuicios. Y de hecho, se dice que es más difícil desaprender que aprender. Para que ustedes puedan entender la palabra de Dios, tienen que dejar que Dios les hable a través de su palabra y no tener ideas preconcebidas, porque recuerden que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tenemos que dejar que Dios nos guíe cuando estudiemos la Biblia. Es la palabra de Dios útil para corregir y reprender, para mostrarnos en qué nos equivocamos y qué hacer al respecto. Pasemos a 2 de Timoteo nuevamente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios quiere que evitemos desarrollar hábitos que nos hagan daño. Al dejar que Dios nos hable en su palabra, podemos descubrir prácticas y actitudes dañinas en nuestras vidas y aprender a corregirlas. Ahora vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Y veamos qué más podemos aprender. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Veamos también 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ese es el versículo 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado
los fines de los siglos. A medida que lean los relatos de las personalidades del Antiguo y Nuevo Testamento, piensen en cómo pueden aplicar las lecciones que aprendan de ellos. Dios hizo que se registraran porciones de sus vidas para que pudiéramos beneficiarnos de sus experiencias. Noten ahora un ejemplo importante que el rey David nos dio hoy. Le pidió a Dios que lo ayudara a entender su verdad y aplicarla en su vida. Pasemos al libro de Salmos, capítulo 119, versículos 18, 33 al 34. Versículos 18, 33 y 34. Leyendo el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 33. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Cuando lean y estudien la Biblia, primero pídale a Dios que le ayude a entender el verdadero significado de su palabra. Pídale que le guíe para entender su mensaje que tiene para ustedes. Luego comiencen su estudio pensando en cómo puede aplicar lo que aprenden. También se dijo que en Santiago, que está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él sin reproche alguno os dará. Parafraseando aquí. Pero, ¿cuál es un buen lugar para comenzar a leer y estudiar la Biblia? Una manera de empezar a estudiar la Biblia de Dios es leerla en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto le dará una amplia visión de lo que hay en la Biblia. A muchos también les resulta útil estudiar un tema a la vez, pero toda la información sobre un tema aparece siempre en un solo lugar. Veamos lo que nos instruye la palabra de Dios. Pasemos a Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dios ha hecho que la Biblia se escriba, así que la verdad sobre cualquier tema a menudo se revele un poquito aquí, otro poquito allá, buscando diferentes libros escritos en la Biblia, le podrán dar más luz. Por lo tanto, si quieren aprender lo que Dios tiene que decir sobre un tema, encuentran los pasajes de la Biblia relacionados con este tema. Es bueno que tengan una buena concordancia, un libro que muestra dónde aparecen palabras específicas en la Biblia. Es esencial en este método de estudio. También las referencias que aparecen en los márgenes de su Biblia son muy útiles. Otra ayuda para el estudio es nuestro curso bíblico de la continuación de la Iglesia de Dios. Cada lección reúne escrituras
relevante sobre una verdad bíblica importante. Ve a nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdlidd.es, y podrán verlo allí, y también tienen la opción de descargarlo totalmente libre de costo. El conocimiento de Dios que podemos llegar a conocer y entender hoy se extenderá por todo el mundo, en el mundo de mañana, que llegará pronto. Vayamos por favor al libro de Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Ahora, vayamos al capítulo 11, versículo 9. Isaías capítulo 11, versículo 9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Todo el mundo va a conocer la verdad de Dios. Será revelada a todos, porque en este mundo, ahora en este tiempo, nuestro archienemigo, Satanás el diablo, se ha encargado de engañar al mundo entero, como dice en Apocalipsis 12. A través de sus siervos los profetas, Dios ha revelado cómo será la vida en el futuro. Ellos revelan un paraíso utópico, de paz, de felicidad y alegría, porque todos conocerán y aprenderán, comprenderán y practicarán el modo de vida que Dios nos revela en la Biblia. El mundo entero estará entonces escuchando y aplicando lo que Dios tiene que decir a la humanidad. Ahora es el momento de dejar que Dios le hable. Comiencen a aprovechar el conocimiento invaluable que le ayudará a experimentar una vida exitosa, feliz y gratificante. Hasta aquí este estudio bíblico. Les habló Carlos Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.